Lo que aconteció a una monja con un clérigo difunto. Leyenda de la calle de Jesús María. El muy sabio varón y célebre anticuario mexicano, don Carlos de Sigüenza y Góngora, en una obra que intituló Paraíso Occidental, plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy católicos y poderosos reyes de España, nuestros señores, en su magnífico Real Convento de Jesús María de México, obra que dio a la estampada el año de 1684, Juan de Rivera, impresor y mercader de libros, a la foja 189, vuelta, refiere un espantable suceso del cual certifica su veracidad como testigo. Refiere el buen varón y sapiente escritor que en el dicho monasterio de Jesús María y en el curso del siglo XVII, hace años que en la sala de labor de las monjas, en el aposento dedicado a los ejercicios, en una escalera y en otros lugares, solían espantarse las religiosas por cosas sobrenaturales que veían u oían. Algunas de las dichas monjas aseguraban haber visto 2 jueves santos seguidos a un clérigo que subía a la escalera, con gran reposo y en silencio, pero no con señales de estar vivo, sino muerto, de lo cual, dice Sigüenza y Góngora, como defectos de la soledad y del miedo, no se hizo caso. Los meses pasaron, así entre sustos y sobresaltos, y a la sazón estaba de novicia en el propio convento una viuda llamada Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza, esposa que había sido de un don Francisco Pimentel, gentil hombre del virrey conde de Baños. Al morir Pimentel, dejó a su consorte por herencia el ajuar de su casa, que era muy bueno, y una dieta muy mala, que montaba a 3,000 pesos, para que cuando la cobrase, se entrase monja. Tomasina había sufrido mucho al lado de su madre desde niña, pues la madre era de condición indignante y arrebatada, y la había criado con excesivo rigor y encerramiento. La tenía de continuo entre unas tablas hilando oro, la reprendía muy de continuo y le daba golpes con el uso hasta descalabrarla. A los 15 años de edad y no pocos de sufrimiento, la madre la metió de monja en Jesús María, pero ella, más inclinada al siglo que al claustro, volvió al mundo a poco. Enfermóse después de un fuerte tabardillo que la puso a las puertas de la muerte. Prometió, si sanaba, vivir de religiosa, mas cuando hubo sanado, arrepintiéndose y se contentó con llevar un hábito de Santa Teresa. Se molestó con esto la irritable madre y la encerró en el convento de Santa Isabel, abrigada a la esperanza de que alguna persona pudiente le diera una rica dote para que profesara. Ella, empero, volvió al siglo, y a la postre de algunos años casóse al fin con el dicho don Francisco Pimentel. Dice Sigüenza y Góngora que si mala vida tuvo, la Tomasina con la madre cuando muchacha, no fue digna de compararse con ella la que le dio el marido. Al segundo día tapió las ventanas de la casa, y cuando salía de ella la dejaba encerrada en el último aposento, con muchas llaves, y aunque con tan nimia diligencia le quitaba las ocasiones, nunca le faltaban motivos al celoso hombre para andar en pleitos. Por suerte y dicha de la Tomasina, no duró casada más de un mes, y 2 o más semanas, y ya difunto el esposo, vacilaba en seguir o no los consejos de una buena amiga, que le aconsejó tornar a encerrarse en un monasterio. Contribuyó mucho a decidirla el que en cierta ocasión en que fue al convento de Jesús María en busca de una moza, al despedirse y lamentarse de su mala suerte, una de las porteras le dijo: «Vuelve a casa, pan perdido, mira lo que haces». Palabras que hondamente la conmovieron y la decidieron a profesar en aquel santo monasterio. Transcurridos algunos meses de su noviciado, Tomasina soñó que se le aparecía el clérigo que habían visto otras subir pausadamente por la escalera, el cual le pidió determinadas devociones que le habían de hacer todas las religiosas en común, a fin de salir de los tormentos del purgatorio
que hacía muchos años padecía, y sin haber logrado en todo este tiempo que alguna monja le escuchase para referírselos. Comunicó su terrible sueño Tomasina al confesor, y suponiendo que todo era hijo de la imaginación, la mandó solo que encomendase a Dios al clérigo. Pero por muchas noches volvió a soñar lo mismo, Tomasina, y con los mismos pormenores, hasta que en una de esas noches el alma en pena le dijo: «Es imposible, Tomasina, que no hagas lo que te pido, ni te compadezcas de las penas gravísimas que me atormentan. Muy bien haces en obedecer a tu confesor, pero si él experimentara la más mínima parte de mis dolores, no te persuadiera de que estás soñando. Las oraciones han de ser en comunidad, y el ayuno a pan y agua lo has de hacer tú». A lo cual respondió la madre sin despertar: «Lo que a mí me pertenece lo haré de muy buena gana luego al instante, pero en lo que toca a las oraciones, no sé si me creerán las religiosas, aunque se los diga». Al contestar lo dicho, tenía Tomasina la mano izquierda puesta sobre la frente, más descubierto el brazo, y al replicarle el difunto: «Sí te creerán», se lo tomó por la sangradera. Sintió la monja conmoverse todas las entrañas, despertó dando gritos, y a los gritos y al olor de carne quemada se levantaron de los lechos sus conovicias y las maestras con espanto y con asombro. Dióse aviso del suceso al doctor Fray Payo Enríquez de Riviera, entonces arzobispo de México, quien nombró a su provisor y vicario general don Antonio de Cárdenas Salazar, para que se cerciorase del estupendo caso. Cárdenas y Salazar, estupefacto, vio las quemaduras de los 5 dedos que el clérigo difunto había dejado impresos en el brazo de la novicia, y llamados que fueron varios cirujanos, unánimes declararon, bajo juramento, que aquel fuego no era del usado en el mundo, y que había, además de quemado el brazo, encogido y contraído sus nervios todos. O por vecino, dice Sigüenza y Góngora, o por curioso, 2 días después, conseguí ver esto propio en la portería, y aunque como mozuelo estudiante no supe todo aquel cuidado que se debía, acuérdome muy bien el que no se extendían las quemaduras, sino a lo que con las yemas y parte de los segundos artejos de los dedos se había oprimido, y como esto parece que había sido con algunas fuerzas, eran aquellos en extremo grandes, quedaron ahí estampadas las rayas y mayores poros de los dedos del difunto distintamente, y no veía inflamación ni en la circunferencia de las escaras, ni en lo restante del brazo, pero de ahí a poco le sobrevino esta, con accidentes gravísimos, para cuya curación no hacían los medicamentos ordinarios efecto alguno. Cuenta el mismo cronista que se dijeron misas y se rezaron rosarios por el difunto, que Tomasina, por lo pronto, no pudo hacer el ayuno, y que algunas religiosas ofrecieron a suplirla. Aparecióse de nuevo, la noche en que de ello se trataba, el clérigo a la novicia. Mostróse muy agradecido, díjole que sus penas ya no eran tan grandes, pero que no olvidase el ayuno, que tuviese muchas esperanzas de que sanaría por completo de su brazo, el mismo día en que él subiese al cielo, y concluyó manifestándole que supuesto que le había ayudado a salir de los graves padecimientos que tenía en el purgatorio, él también prometía ayudarle con sus peticiones y ruegos cuando se encontrara en la gloria, que perseverara en el estado en que se había propuesto vivir y morir, esto es, en el de religiosa y en el cual Dios la había puesto, y que mirase lo que hacía para que tuviese buen fin. En esta vez Tomasina no vio al clérigo en sueños, se le apareció visiblemente en cuerpo y alma, con las propias carnes y espíritu que tenía en vida, y al desaparecerse, al concluir la dicha plática, le tomó con solo 3 dedos el otro brazo. Sintió la novicia un dolor agudo y vehementísimo, como era natural, al tomarle el clérigo el brazo con sus dedos, que le quemaron como ardientes brasas. Pero el dolor que ahora experimentó no tuvo con el primero comparación alguna, ni fueron las escaras que le quedaron tan en extremo gruesas como las otras.
Con ellas y con la contracción de su brazo, perseveró hasta 22 de septiembre de 1669 y que profesó, y después de haber hecho la fórmula de los votos, al postrarse en tierra. La vida de la religiosa fue desde entonces austera y ejemplar. En lugar de las delicadas holandas que antes vistiera, se puso ahora una túnica de burda estameña que le servía a la vez de camisa. En lugar de blandos colchones y sábanas que antes le molestaban hasta en sus menores pliegues, dormía en 2 toscas tablas sin cabezal alguno. No se cubría más ropa que una delgada colchacón que se tapaba el cuerpo sin desnudarlo. En los brazos, en los muslos y en la cintura se amarró cilicios de cerdas y cadenetas de acero y se cubrió los pechos y las espaldas con escabrosos rayos. En los zapatos ponía de ordinario menudas piedras y algunas veces, horrorizame las carnes al escribirlo, esparcía por ello agudos clavos. Cuenta también don Carlos Sigüenza y Góngora que al cabo de 40 años de purgatorio, contados sin duda desde antes de sus apariciones, al fin el alma del clérigo subió al cielo, pues cierto día amaneció Tomasina completamente sana, sin huellas de quemaduras ni contracciones en sus brazos, de que fueron testigos todas las monjas y el innumerable concurso que ahí asistía.